El tema de hoy es identidad de género versus... Sí, orientación sexual. Bien. Hay mucha confusión en torno a eso, por eso me pareció importante en este segmento en el que hablamos de diversidad, bueno, especificar un poquito qué se entiende por diversidad sexual, es decir, estos dos conceptos. Por un lado, la orientación sexual y por otro lado, la identidad de género, bueno, son conceptos totalmente independientes. Porque hay gente que por ahí me ha preguntado, ¿qué pasa si una persona es trans? ¿Es trans porque antes fue gay? ¿O puede ser las dos cosas? Bueno, un montón de preguntas que por ahí generan justamente confusión y por eso lo más interesante, lo más importante es informarse para poder justamente entender esta diversidad que somos las personas, que somos los seres humanos y esta diversidad en nuestra sexualidad también que nos acompaña, como siempre decimos, desde que venimos a este mundo y hasta que nos vamos. Pero bueno, hay asuntos totalmente, como dijimos, independientes, no separados, pero sí independientes y hoy los vamos a diferenciar acá. Hemos dicho ya, porque hablamos concretamente de identidad de género, que este concepto tiene que ver con quién soy. Concretamente, identidad de género se refiere a quién soy, cómo me siento, estos atributos que me construyen a mí como ser humano, cómo me autopercibo, cómo siento la realidad según mi mapa, según la cultura, el lugar en donde estoy inserto, todos esos conceptos psicológicos, culturales, sociales, tienen que ver con esta autopercepción, con esta identidad de género, que no necesariamente a veces se condice con el sexo biológico. Por eso a veces escuchamos este término que tiene que ver con un sistema sexogenérico y habla justamente de eso. Y para dividir, vamos a aclarar lo que significa orientación sexual, porque una cosa es lo que soy, como dijimos, sí, cómo me autopercibo, y otra cosa es quién me gusta. ¿Quién me gusta? Esto tendría que ver con mi orientación sexual, con quién yo me siento emocionalmente atraído, sexualmente atraído, de manera romántica, con quién me siento bien a ese nivel, ¿no? En lo que tiene que ver con las relaciones vinculares. Es decir, identidad de género, quién soy, orientación sexual, quién me gusta. Ajá. Esa sería la diferencia. Digamos, para explicarlo simplemente. Exactamente. Respecto a la identidad de género, también lo hemos comentado, pero lo vamos a recordar un poquito. Hay diferenciaciones para hacer, si bien son etiquetas, vale remarcarlas. ¿Cuál es la diferencia entre la identidad de género y la orientación sexual en cuanto a estos rótulos, como te digo, que bueno, de alguna manera dan cuenta y nos enseñan para conocer, bueno, cómo se siente una persona? Entonces, cuando hablamos de que el género asignado al nacer, es decir, el sexo biológico asignado al nacer, se condice con mi persona, con lo que yo siento, significa que soy una persona cis. Ahí hablamos de que soy una persona cisgénero, cuando mi sexo biológico y cómo me siento se relacionan y están de acuerdo. Cuando eso no sucede, cuando mi sexo biológico, mi género asignado al nacer no se condice con lo que siento, es decir, nací mujer, pero me siento hombre, significa que soy una persona trans. Esas son las diferencias en cuanto a lo que tiene que ver con el género. Y se ha agregado este concepto de no binario, que es una persona que según su género, aún así, no se identifica con ningún otro género. Ahí es cuando decimos que una persona es no binaria. Entonces, referido a este concepto, hablamos de persona cisgénero, de este lado quiere decir, persona transgénero, del otro lado, y persona no binaria. Eso tiene que ver con la identidad. Ahora bien, no define qué me gusta. O sea, que yo sea una persona cisgénero no significa que me van a gustar, por ejemplo, las mujeres o los varones, porque eso está dado según mi orientación sexual. Ahora, para poner en claro entonces qué significa la orientación sexual y cómo se define, aquí sí tiene que ver con los gustos, las preferencias que mencionábamos al principio. Entonces, si soy una mujer y me autopercibo como una mujer y me gustan las mujeres, soy lesbiana. Sí. Si soy un hombre que me autopercibo hombre, me gustan los hombres, soy gay.
Hablamos también de personas que son queer, que es cuando se sienten simplemente diferentes, o personas asexuales. Todos estos conceptos tienen que ver con la orientación sexual. El hecho de que yo me manifieste, me exprese según mi género, como cis o como hetero, no significa lo que está direccionado al placer o a los gustos. Entonces, por ahí va la confusión y esto es lo que tenemos que entender para poder aceptar esta diversidad y para poder respetar también lo que las personas eligen para vivir una sexualidad plena. La orientación sexual no es una elección. Es algo que viene con la persona, que con el tiempo se va arraigando al ser humano, pero no es algo que se pueda elegir ni que se tenga que cambiar, no es una enfermedad, pero sí vale la pena mencionar que tanto la identidad de género como la orientación sexual son cambiantes. Esto puede suceder en el transcurso de la vida, porque es tan cambiante como cambia la cultura, como cambia la sociedad, si cambio de país, si cambio de familia, si cambio de lugar, puedo cambiar en eso que siento y en eso que soy. O tal vez no. O tal vez no. Pero hay mucha confusión respecto a eso, y por eso era interesante aclararlo, y trajimos estos conceptos para que queden bien diferenciados.